Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero contarte acerca de mi muy particular y personal forma de vivir la maternidad. Hace 3 años que soy mamá y actualmente estoy acompañando a varias mujeres en una comunidad de madres que surgió a partir de un taller que yo di que se llamaba Mommy Sattva. Y lo primero que quiero decir al respecto es que este taller fue un llamado mucho más grande que mi voluntad más inmediata. ¿Y por qué digo esto? Aquí y ahora sigo sintiendo muchísima resistencia, muchísima ambivalencia a hablar y enseñar sobre temas de maternidad. Esto principalmente porque siento que una debe ser experta en lo que habla y nadie a los 3 años de ser mamá se convierte en experta. Esto quiere decir que no me considero una autoridad en temas de maternidad, ni es para nada ese el motivo por el cual yo hablo de maternidad o acompaño a madres. Simplemente mi propósito es crear un espacio seguro donde mamás con maternidades diversas, porque hay mamás que están criando en pareja con un hombre, mamás que están criando en pareja con una mujer, hay mamás que están criando sin pareja, hay mamás adoptivas, en fin. Mi propósito es crear un espacio diverso al cual acuden mamás de bebés, de toddlers, de adolescentes e incluso de adultos. Y entonces, el propósito de este episodio es compartirles cómo he decidido yo vivir la maternidad, y lo comparto porque verdaderamente esta manera de hacerlo me ha salvado la vida y probablemente ha hecho que la vida de mi hija sea mejor. Y la manera en la que yo encarno y enfrento cada día la maternidad es como enfrento todo en mi vida, como una práctica espiritual. Y esto lo que significa es que creo, que hay una inteligencia que es mayor que yo, que está guiando mi camino hacia el crecimiento, la evolución, la transformación, la manifestación de cada vez más amor, más conciencia, más sabiduría y más de lo bueno y lo bello. Eso es lo que significa. Y también vivir la maternidad como una práctica espiritual, lo que significa para mí es saber que habemos varias personas conectadas en la misma tarea, que es una tarea humana común a muchas personas y que lo veo también como una ofrenda, es decir, como algo que doy al servicio de la vida. Y parte de lo que quiero compartirte hoy es más acerca de esta posibilidad de vivir así la maternidad. Pero antes de seguir, claro, déjame contarte que esta comunidad de madres se reúne una vez al mes por Zoom y que puedes asistir a la reunión en línea desde cualquier parte del mundo o puedes ver la grabación, y que es un espacio seguro, amoroso y compasivo en el cual nos enriquecemos y tomamos fuerza y nos escuchamos y tomamos conciencia y, claro, información útil para seguir adelante en este gran trabajo que es la maternidad. Si te interesa, por favor, mándame un mensaje en @terapia.parallevar en Instagram o en @paolaaban en Instagram. Y entonces, parte de lo que quiero compartir es que encuentro
que el ejercicio de maternar es sumamente parecido a un retiro espiritual. A ver, yo he caminado por más de 20 años distintas tradiciones espirituales, entre ellas, por ejemplo, lo que me viene a la mente ahora estuve unos años practicando budismo zen, meditación zen en un sendo en el cual, practicábamos cada mes, nos reuníamos, ayunábamos y un par de veces al año se hacían seshines, que son estos encuentros de meditación de varios días en los que prácticamente lo único que haces es sentarte en tu cojín de meditación una vez y otra vez y otra vez, a veces en silencio, a veces en ayuno, en fin. Lo que sucede con este tipo de prácticas es que te enfrentas con los monstruos internos, con tu propio pensamiento, con tu propia agitación, ansiedad, con la condición de tu mente y, ojo, también con la condición de tu cuerpo, porque sentarte por horas a meditar en un cojín te dice qué cansada tienes la espalda, qué huesos te duelen, cuán inflexibles ya son tus ligamentos, en fin, te topas cara a cara con la condición de tu cuerpo y de tu mente. O sea, a lo mejor una mente que piensa y no se calla, que se distrae, que va al futuro, que va al pasado, que no puede estar presente. En general, los retiros de meditación no son lo que asociamos con el Zen y el Dalai popularmente. En sí puede ser una experiencia sumamente confrontante. ¿Y por qué lo hacemos? Porque una práctica así purifica, te da conciencia, te aligera a la larga y te va volviendo mucho más consciente día a día. Ahora, en un retiro no tienes la comida que necesitas o que te gustaría, a veces sí la que necesitas, pero a veces no, a veces estás en ayuno o a veces es comida vegetariana y sin azúcar y sin cafeína y sin un montón de adicciones que tenemos. Y esto, claro, hace que brinquen nuestros hábitos y nuestras necesidades y entonces estar en retiro espiritual implica mucha renuncia. Y no puedes comer lo que quieres y no te puedes levantar a la hora que quieres y muchas veces no tienes tu teléfono y no puedes hablar con quien quieres y hacer lo que quieres. De nuevo, son unas circunstancias muy particulares de renuncia. Bueno, les tengo una noticia. Cuando estás al cuidado de otra vida, y no sé si siempre sea así, pero por supuesto hablo muy desde mi experiencia, cuando estás con bebés, niñas, niños, niñas pequeños, pues estás al cuidado y requieren una presencia absoluta y requieren una entrega y una cantidad de tiempo, amor, energía y atención impresionante. El tema es que de un retiro de meditación te puedes ir cuando tú quieras. Y un retiro de meditación dura 3 o 7 o 10 días o quizás 3 meses si eres un practicante muy, muy avanzado. Pero de la maternidad, generalmente no te vas, porque vas a ser madre por el resto de tu vida. Ahora, ojo, esto no significa que las estructuras sociales que promueven que las madres críen en inmensa soledad en nuestros tiempos sea la correcta, ¿ya? Entonces, voy a dejar aquí un paréntesis porque el hecho de que la maternidad sea tan absorbente, agotadora, sacrificada y que las mujeres
tengamos en general una carga muchísimo mayor en cuanto a la crianza es algo muy cuestionable. No es algo que de entrada deba así de simple ser simplemente promovido, ¿ya? Pero voy a dejar esto como en un paréntesis. Y a lo que me refiero con la manera en la que yo he vivido mi maternidad, más bien se refiere a que digo, esta práctica, este paso enorme, este cambio, esto a lo que decidí decirle sí a mi vida, porque es mi caso, hay muchas maternidades que no son deseadas y en ese caso puedo imaginar que debe ser aún mucho más complicado, pero hablando de mi caso en el que doy sí a esta experiencia y cuando ya estoy ahí, ¡wow! Me llega la conciencia justo de esto es como una práctica espiritual, pero nivel muy avanzado. Es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque esto acorrala mi ego. ¿Y qué es el ego? El ego es la idea de quién yo soy, la identidad que yo había creado. Y justamente les decía que yo de entrada ni siquiera quería dar talleres acerca de maternidad porque decía, es que no quiero que la gente me identifique así, yo soy terapeuta de trauma. Y a mí lo que me gusta es la unión de la psicología con las tradiciones ancestrales de sabiduría y la espiritualidad, pero no quiero darle flojera a las personas que no tienen nada que ver con este episodio y a todos los que no van a escuchar este episodio porque qué flojera escuchar de la maternidad. Y sin embargo, esto es lo que soy hoy. Entonces, de entrada, hay un cambio profundísimo de identidad. Sí, aquí y ahora, aunque mi yo esencial es mucho más que ser madre, y aunque en mi profesión no solo acompaño madres, y ni siquiera es el tema que más profundamente me apasiona, soy una madre. Y entonces, esta destrucción de la identidad que yo había escogido o la que quiero crear es una de los más grandes desafíos que he escuchado a muchas madres enfrentar. Es que yo era otra persona o yo iba en camino a ser otra persona. Y esto es una gran oportunidad espiritual para crecer, como lo son muchísimos caminos más, ¿eh? Claro que no es el único. La enfermedad es un camino espiritual. El servicio es un camino espiritual que nos puede transformar. Las pérdidas y las muertes de los seres amados son caminos que nos pueden transformar. La riqueza y la plenitud, el amor de pareja, el arte, o sea, hay tantos caminos, yo más bien diría, que casi todo, sin importar si lo clasificamos como bueno o malo, nos puede transformar. Pero entonces, ¿cómo convierto mi maternidad en una práctica espiritual? Porque además nos hemos hecho a la idea de que la práctica espiritual seria solo puede hacerse en ciertos formatos. O sea, tienes que sentarte enfrente de un cojín, en un centro de meditación o en tu altar y estar completamente en silencio. Y si no es eso, entonces tienes que irte a la montaña 4 días, ayunar, búsqueda de visión o danza del sol, o tienes que irte a una ceremonia y velar toda la noche y consumir plantas maestras, o irte a un retiro y meterte en una tinita de hielos, o sea, o irte a un ashram en la India. Las mamás, especialmente en los primeros meses y años de vida de nuestras crianzas, idealmente tenemos que promover el apego, lo cual quiere decir
que aunque seguramente hay madres que toman estas elecciones desde que estamos informadas en cuán importante es crear un vínculo, muchas mamás hemos tomado la elección de estar lo más cerca posible a nuestras crianzas, a los bebés, a las bebés, hasta que vayan progresivamente logrando un poco más de independencia. Entonces no te puedes ir al retiro espiritual en las montañas del Perú con los pacos 15 días. O no lo eliges, no es que no puedes, no lo eliges. Claro, también hay mamás que han tenido la necesidad, mas no siempre la elección, de separarse de sus hijos y sus hijas para trabajar. Pero esto no quiere decir el hecho de que no pueda haber una práctica espiritual diferenciada, es decir, como tengo mi vida y aparte tengo un espacio en el cual hago mi práctica espiritual. Esto no quiere decir que no puedas practicar, porque hay prácticas espirituales que son implícitas, esto es lo que te quiero decir. O sea, está muy bien subirse al tapete de yoga, está increíble dedicar un tiempo a eso, o está muy bien cantar media hora de mantras o hacer un fuego o cualquiera que sea tu práctica espiritual, rezar el rosario, lo que sea. Si lo haces con concentración y tomas un tiempo aparte, está increíble. Pero no es la única manera. Hay prácticas implícitas, es decir, que haces en el día a día, en el mismo momento en el que estás haciendo todo lo demás. Y entonces, por ejemplo, los monjes Zen tienen estas prácticas, y los monjes de otras tradiciones budistas, de caminar con conciencia. Así, caminar con conciencia y dar cada paso con conciencia. De lavar los trastes con absoluta conciencia. ¿Te imaginas si así viviéramos todas las tareas cotidianas que nuestro trabajo y nuestra maternidad implica? A ver, es que no es glamoroso. Una de mis prácticas es hacer este podcast, entregar mi conocimiento para quien sea que sea útil. Quiero contarte que hoy mi hija está con su papá jugando porque en toda la semana no había tenido chance de hacerlo. Y no estoy grabando en un estudio de grabación con un equipazo. Estoy en la lavandería de mi casa, que no es el lugar donde usualmente grabo, porque resulta que los vecinos se pusieron a martillar en la casa de al lado. A lo que voy con esto es que uno hace la práctica como puede, pero la hace. ¿Ya? Y entonces, al estar alimentando, cambiando pañales, poniendo tu casa en orden o simplemente jugando con tus hijos, tus hijas, hay mucho que puedes hacer como práctica espiritual. Y lo primero es estar presente y poner atención. A esto le llamamos atención plena, a saber qué es lo que pasa en tu experiencia presente. ¿Y tu experiencia presente qué es? Tu experiencia presente son tus sensaciones corporales, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Todo eso es tu experiencia presente. Simplemente poner atención a eso es ya una práctica espiritual que te puede traer una serie de revelaciones, cambios, crecimiento, sanación increíble. Entonces, esta es una de las primeras prácticas que no necesitan un tiempo aparte y aunque estés ocupada, puedes decir, mira, estoy corriendo, estoy haciendo las cosas con prisa, o sentí esta emoción, o wow, cuando mi hija dijo eso, yo me sentí enfurecida. Y ahí viene la segunda práctica, que es la exploración y el estudio de nuestros gatillos. ¿Qué es un gatillo? Un gatillo se activa cuando una situación aquí y ahora te recuerda
implícitamente, o sea, de manera inconsciente, a veces sin que te des cuenta, una situación del pasado. Entonces, a lo mejor mi hijo está haciendo un berrinche terrible y yo tengo un ataque de furia. Y si reviso en el cuerpo, lo que está pasando es que esto se parece mucho a cómo me sentía cuando mi padre era violento. Estoy poniendo cualquier ejemplo. Bueno, un gatillo es eso, es esto que activa una emoción desproporcionada, incontrolable en ti, pero que tiene que ver con una memoria que está guardada en tu cuerpo del pasado. Y esto es todo un planeta para explorar en la terapia y en la práctica espiritual, porque finalmente uno de los grandes propósitos de la práctica espiritual es devolvernos al presente, donde está toda la magia, la transformación y todo lo que necesitamos. Entonces, esta es otra posibilidad. Todas esas emociones que tanto nuestra pareja como nuestras hijas e hijos nos despiertan intensamente son una puerta sagrada hacia crecer. Otra práctica que es de mis favoritas y que es la base de mi ejercicio terapéutico y algo que he adoptado como una manera de caminar en la vida es la presencia amorosa. Y la presencia amorosa es esta capacidad de mirar lo que sí hay, lo bueno, lo que puedo agradecer, los rasgos bellos de un evento, una persona, ¿ya? Y esto no quiere decir, ojo, porque el falso positivismo no es saludable. No quiere decir que negamos, que nos vamos a un optimismo que no es sano, sino quiere decir una visión realista en la cual me puedo abrir a ver lo bello en mis hijas, en la maternidad, en todas mis experiencias cotidianas. Otra práctica que para mí es súper importante es el cambiar el perfeccionismo por las aspiraciones. A ver, somos la primera o de las primeras generaciones que estamos intentando hacer una crianza respetuosa, y esto quiere decir sin violencia, ¿ya? Sin golpes, sin gritos, sin maltrato. Pero claro, nosotras no fuimos criadas así, ¿ya? Y al no haber sido criadas así, entonces, pues los impulsos que tenemos programados son exactamente los que nuestras madres nos han heredado. Sin embargo, ahora tenemos información de cómo esto es traumático y afecta a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y entonces, esto nos genera una culpa impresionante, ¿ya? Y entonces ponemos una aspiración que casi no es humana. Y esto genera muchísimo sufrimiento innecesario. Entonces, parte de vivir nuestra práctica espiritual tiene que ver con poder tener una aspiración de criar respetuosamente, mas no castigarnos si esto no se logra al 100%. Y por último, una práctica más que te voy a proponer es la compasión. Es que somos de un perfeccionismo brutal. Y cuando la realidad no corresponde con la madre que queremos ser, la mamá real, entonces, pues internamente nos juzgamos, nos castigamos, nos culpabilizamos un montón. Y no hacer esto no significa entrar en, no importa, o por supuesto ni siquiera acercarse a querer lastimar a nuestras hijas e hijos,
sino simplemente quiere decir aceptar que estamos dando nuestro mejor esfuerzo posible, haciendo nuestro trabajo interno, pero también algo muy importante, reconocer que nuestras hijas e hijos también tienen recursos, también tienen resiliencia y no necesitan madres y padres perfectos, porque también tienen que despertar sus recursos y su propia medicina para caminar por la vida. Esto es una idea más o menos de cómo he decidido caminar mi maternidad. Si sientes resonancia con eso y crees que a ti o a alguien que conoces le pueda servir hacerse acompañar en comunidad, el próximo 8 de agosto tenemos encuentro de Momisattva por Zoom. Mándame un mensaje, pide informes. Las cuotas son en una escala bien variada dependiendo de las necesidades de cada mujer. Y bueno, las mujeres que están reportan que es un lugar donde toman mucha fortaleza, donde se realinean con sus intenciones, su mente y su corazón se clarifica y toman fuerza para seguir haciendo esta sagrada labor que es maternar. Yo por lo pronto te dejo este episodio que encuentro mucho menos que perfecto, que grabé en un ratitito en el que pude encerrarme en un lugar a grabar. Y mi mensaje es ese: la vida está muy lejos de ser perfecta, pero es súper importante seguir dando ese paso hacia adelante y decir que sí a nuestro compromiso, a nuestra aspiración espiritual, a nuestro servicio, a lo que nuestro corazón nos indica. Gracias por escuchar Terapia para Llevar, gracias por recomendarlo y nos escuchamos pronto.